Hola, ¿qué tal amigos? Muchas bendiciones. Bienvenidos a un podcast más, a un episodio más de podcast en la palabra, creado y producido por la Iglesia Cristiana Filadelfia en el Centro. Antes que nada, si no te has visto los demás episodios, los anteriores, ve a verlos y regresas acá porque han sido temas muy edificantes, muy ricos en palabra, muy ricos en enseñanza y no te vas a arrepentir de ir a verlo. Ves a verlo y regresa acá. Y hoy tenemos un tema bastante importante con un invitado igual de importante, muy querido por nosotros. Y antes que nada quiero pedirte, si no te has suscrito a nuestros canales en Facebook, Instagram o YouTube, suscríbete, dale a YouTube a la campanita para que te avise cuando estemos subiendo este podcast si lo estás viendo, y también en la emisora de Filadelfia. Así que, bueno, sin más preámbulos, continuamos con esto y le doy la bienvenida a mi invitado especial. Kervin, ¿cómo estás? Un abrazo, amigo. ¿Cómo vas? Robert, ¿qué tal? Excelente, amigo, muy bien y muy contento de la invitación. De verdad que es un placer poder acompañarte. Qué bueno. ¿La familia cómo está? Bien, bien. Ahí van esos muchachos creciendo, corriendo, sacando ya el cansancio. La hasta el labor último. de padre que no acaba. No es fácil. Pero estamos contentos de ser padres. Yo Total. también soy padre. Así que entiendo a Kervin y sé que Kervin me entiende a mí. Pero es hermoso Robert, ser pero es una padre. etapa que es muy especial. Uno disfruta mucho a sus hijos. Entonces, yo muy feliz en mi rol de A padre veces nos también. dan ganas de meterle un coscorrón así, pero no, la disfrutamos y estamos contentos. Kervin, hermano, ¿cuánto tiempo en la iglesia? Robert, yo tengo 11 años de estar congregándome. Ya 11 años. Sí, 11 años. Gloria a Dios. Ya bastante adultico en madurez espiritual y todo eso. Sí, madurez espiritual. Tratamos. Dejemos ahí madurez espiritual. Claro. No, y recuerda que yo estoy en jóvenes, ¿oíste? Ah, sí. Bueno, se me olvidó de decirle, menos mal me recordaste. Kervin sirviendo con los jóvenes, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa Sí, experiencia? claro. ¿Cuántos años, señor? No, pero no lo decía por eso, Robert. No, pero llegamos ahí y bueno, se me estaba pasando. No, sirviendo en jóvenes ya tengo algunos años. Bueno, tú sabes que estábamos divididos Claro. por tribus. Hoy día estamos divididos por perfiles, por edades. Entonces, bueno, en ese momento yo tenía una casa de bendición. Ok. Y bueno, para la gloria del Señor, ahorita al lado de mi esposa estamos coordinando el Ministerio de Jóvenes. Entonces, Privilegio. aprendiendo mucho y También sacan canas verdes, también ¿eh? sacando canitas verdes, pero muy fascinados con este privilegio. De verdad, servirle al Señor es un privilegio. Amén, así es. Kervin, y te hago otra pregunta. En tu tiempo de estar de experiencia con los jóvenes, ¿qué ha sido lo más difícil? No me digas que todo. ¿no? Definitivamente lo más difícil es el proceso de discipulado. Es lo más complejo. ¿Por qué, Kervin? Porque el discipulado demanda tiempo. El discipulado demanda relacionarse de forma permanente. Y por eso cuando conversábamos me preguntaban también un título y por eso el tema de relacionarse. Porque Relacionarse. definitivamente si queremos hablar de discipulado, obligatoriamente tenemos que hablar de relaciones. Y ese es el título de este podcast, en la palabra. Hablemos de relacionarnos, ¿sí? Es cuestión Así de relacionarse. Y antes de iniciar en sí con el grueso de este tema, Kervin, le invitamos a que inauguremos este podcast como hacemos con los otros invitados con la oración. Claro que sí, Robert. Amado Señor, queremos darte las gracias por este tiempo, por este espacio. Gracias porque nos convoca tu nombre, Señor. Y por eso sabemos que tu presencia está en medio de nosotros y también está allí en cada hogar, en cada lugar donde están sintonizando este podcast, porque tú eres omnipresente, Señor. Estás en todas partes y donde estamos reunidos en tu nombre, ahí está tu presencia, Señor. Por eso creemos que esa conexión que cada hogar está teniendo a través de este podcast es esa puerta de entrada por donde entra el Espíritu Santo, porque vamos a estar hablando tu palabra, Señor. Por eso te pedimos, amado Dios, que sea la voz que desciende del cielo puesta en nuestra boca para que hablemos lo que es necesario para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Y usted que nos está viendo o que nos está escuchando a través de la radio, abróchese el cinturón, busque papel y lápiz y empiece a anotar todo lo que vamos a hablar aquí, porque será un tema muy exquisito para escuchar y para poner en práctica y no quedarnos solamente escuchándonos, sino ponerlo en práctica también. Kervin, hablemos de relacionarnos. ¿Qué es una relación? Definitivamente relacionarse es invertir tiempo, Sí. es mantener una comunicación permanente y es compartir afinidades también.
En eso consiste relacionarse. ¿Tiene que ver mucho con la relación de esposos, hermanos, padres, hijos? Sí, todo lo que nosotros hacemos implica una relación. Total. La relación laboral, la Sí. relación matrimonial, la relación de paternidad, Todas las áreas. la relación espiritual. Todas las áreas implican un proceso de relacionamiento y por eso es tan importante que cuando nosotros hablemos de discipulado, el relacionarse tiene que estar allí. No puede haber proceso de discipulado si no hay relación. Y no es fácil relacionarse. Y el ser humano necesita relacionarse. Y es difícil muchas veces relacionarnos y sobre todo romper el hielo. Por lo menos a mí me pasó, no sé si a ti. Oh, muchas veces. No sé, aunque no parezca, yo también era muy tímido. Y me costaba como que romper ese hielo, me costaba como que iniciar una conversación con otra persona. No es que fuera antisocial, asocial, no. Sino que me daba mucha timidez. Y uno lucha con eso para crear una relación, ¿cierto? Total, y a veces uno en esas reuniones de amigos principalmente, Claro. o cuando uno llega por primera vez a un grupo, uno empieza como a analizar la Buenas, situación como que- y uno no sabe cómo comportarse, Robert. Y uno dice, pero yo ¿por qué no puedo Exacto. introducir una conversación como la hace Claro, la otra claro. persona? Yo creo que a todos nos ha pasado, Sí, sí. pero también creo, Robert, que es un tema de también que hay fisuras, ¿no? Sí. Y es un tema de personalidades también. Pero poco a poco uno va aprendiendo. Y más si uno está en el Señor, cuando uno tiene una identidad clara en Dios, se hace fácil de relacionarse. Bueno, si hablamos de relaciones, empecemos con las relaciones de esposos, ¿no? Alvin es casado, yo Total. igual. ¿Cómo fue esa relación? Un ejemplo de relación ahí. Bueno, Yo también podría decir Para- la mía, pero... para poder iniciar ese proceso de matrimonio o para ya consolidar un hogar, Claro. hay una serie de, una serie de pasos. Sí, claro. Una serie de pasos que toca ir madurando en el tiempo, ¿no? Sí. Y todo va a través de etapas. Sí. Por ejemplo, cuando iniciamos esa relación de amistad, ¿no? Todo comienza con conocer a la persona. Sí. Qué desea, cuáles son sus expectativas ¿Qué le de gusta? vida, qué le gusta, qué le desagrada. Y allí uno va mirando en ese compartir, en ese tiempo que uno está invirtiendo, cuáles son esas afinidades que tiene también conmigo. Y cuando uno ve que compaginamos y empezamos entonces a invertir ese tiempo, ya la relación empieza a madurar. Y luego ya pasamos a la etapa de noviazgo, que fue una etapa muy especial, donde disfrutamos mucho, compartimos, planificamos muchísimas cosas, disfrutamos con los amigos también, que es tan importante esa relación con amistades cuando está uno en una relación también Claro. de noviazgo, porque ahí vamos conociéndonos, ¿no? Y ya cuando uno está completamente convencido de que es la persona, precisamente por todo lo que hemos vivido, allí se consolida esa relación matrimonial y definitivamente, como dice la palabra, que haya el bien, haya la misericordia de Jehová Wow. y la benevolencia de Jehová. Entonces, definitivamente he disfrutado de la benevolencia de Jehová y disfruto mucho mi etapa matrimonial. Eso como cuando... ay, qué lindo, amor. ¿Cómo supiste que me gustaba el helado de chocolate? No, pues cuando éramos amigos, recuerda que tú dijiste una vez que te gustaba el helado de chocolate. Claro. Pues eso no se me olvidó. Yo pienso que ahí la relación y esta relación. Bueno, en el campo, no digamos que más importante, porque también es importante la relación de esposos, obviamente, y con las demás personas. En el campo espiritual, discipulado. Si hay relación, tú decías ahorita, si no hay relación, no hay discipulado. Y antes de entrar a eso, ¿qué es un discípulo? Pero un discípulo ¿O es... quién es un discípulo? Un discípulo es una persona que está dispuesta a aprender. Es un aprendiz, está dispuesto a recibir la enseñanza de su maestro, pero también poner en práctica e imitar a su maestro. Ok. Eso hace un discípulo. Recibe la enseñanza y practica lo que practica su maestro. Y si eso es un discípulo, entonces, ¿qué es un discipulado? Bueno, el proceso de discipulado, Robert, como lo explicaba en el concepto, ¿no? Sí. Que es como el concepto general de discipulado, se necesita tiempo, Ok. se necesita comunicación. Inversión. Se necesita una inversión en el tiempo, una inversión en esa relación de forma permanente para que pueda existir ese proceso de discipulado. Yo podría, por ejemplo, tú sabes que yo soy docente. Claro. Yo a Yo mis también, pero estudiantes, no la ejerzo, ¿no? sí. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes yo le enseño Ok. información, Sí. gestiono el conocimiento en ellos, yo les transmito información,
pero nosotros tenemos una relación netamente académica Ok. y se queda solamente en eso. Yo no puedo decir que ellos son mis discípulos porque yo no paso tiempo con ellos. Fuera del salón de clase no hay nada. No hay nada, solamente hay una relación académica en donde yo invierto mi tiempo. Sin embargo, yo trato de mostrar siempre esa influencia o ejercer esa influencia en la toma de decisiones, pongo a pensar a mis estudiantes, pero sé que es un proceso netamente académico, Sí. pero ese proceso formativo de ese proceso de discipulado no se logra consolidar en un aula de clase, porque yo necesitaría sentarme con cada uno de Ok. ellos, conocerlos a profundidad, conocer sus situaciones, conocer qué le gusta, qué le desagrada, para poder entonces saber cómo tratar de forma particular. Entonces el proceso de discipulado realmente conlleva una relación para que pueda existir. Y como tú dices, tiempo y no es nada fácil. No es ¿cierto? fácil. Hay que tener paciencia, tiempo, tener las herramientas, dejarse usar para poder impartir eso. Pero Kelvin, en la palabra hay un fragmento bíblico, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18 al 20, pero quizás lo podamos leer desde 16. A ver, no sé si lo podemos leer ahí, Kelvin, nos Sí, haces claro. el honor, el Claro privilegio de leer. Y vamos a entender un poco porque aquí empieza algo con el discipulado. Empezamos hablando de relaciones, ya vamos por discípulos, porque empieza en una relación y da el escalón o el paso a discipulado. ¿Qué nos dice Mateo 28? Bueno, leemos la palabra en el nombre de Jesús, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero hacer una anotación con esta parte final, Robert. Fíjense que estamos hablando de relaciones. Sí. Y mira cómo dice nuestro Señor Jesucristo: que vayan, que yo estaré con ustedes hasta todos los días hasta el fin del mundo. Ahí habla de acompañamiento, habla de relación, Así habla de es. unidad. Así es. Y vemos que aquí Dios, o más bien Jesús, sí, Dios, no iba a mandar a cualquier discípulo a hacer esta gran tarea. Porque ya Él había impartido en ellos poder, autoridad, algo muy importante, ¿cierto? Ahora ellos iban a impartir en otros lo que ellos habían aprendido de su maestro. Eso es un discípulo, ¿eh? Total. Sí, Así es. yo recibo, pero también doy. De hecho, el proceso de discipulado tiene una impartición. Sí. Yo doy de lo que yo he recibido. Okay. Si yo no tengo nada, no podré brindar entonces nada a mi discípulo. Así En es. este caso, por eso la Gran Comisión o este texto bíblico que acabamos de leer tiene unas verdades muy importantes. Nuestro Señor Jesucristo comienza diciendo: toda potestad me es dada. Sí. Es decir, está hablando de que Él ya tiene el poder. Y porque Él ya tiene el poder, por eso nos comisiona, porque Él también nos empodera para hacer su obra. Heredamos esa autoridad y ese poder. Claro, porque desciende de Él. Total. Y también dice que vayamos y hagamos discípulos. Ahí nos está dando una misión, nos Sí. está dando un propósito. Entonces, el propósito se cumple también cuando hay poder. Pero también es necesario cumplir ese propósito cuando hay presencia. Sí. Y aquí dice: yo estaré con ustedes hasta el fin. Entonces, para cumplir la gran comisión y hacer discípulos, necesitamos tener claro que ya contamos con un poder, contamos que tenemos un propósito y debemos saber que estamos acompañados por nuestro Señor Jesucristo, que tenemos presencia. ¿Qué se necesita para ser un discípulo y qué se necesita para ser un maestro? Bueno, ¿qué se necesita para ser un discípulo? Varias cosas, Robert. Sí. Algo muy importante es la disposición del corazón. Ok. Que la persona esté dispuesta a recibir la enseñanza que va a recibir de parte de su maestro. Sí. Pero también es muy importante, Robert, poner en contexto cómo inicia este texto bíblico. Mira cómo comienza. En el 16 dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Obediencia. Una característica que tiene el discípulo, además de la obediencia, es que él sabe escuchar. Okay. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, somos discípulos de Jesús. Porque aquel discípulo
pudo saber, o estos 11 discípulos pudieron saber dónde se iba a encontrar nuestro Señor Jesucristo porque escucharon su voz. Entonces, si nosotros queremos estar en el lugar preciso, en el momento preciso para tener un encuentro con Jesús, necesitamos tener nuestros oídos espirituales abiertos para recibir la voz de Dios. Y eso es una característica muy importante del discípulo, y es que el discípulo se reconoce porque escucha la voz de Dios, porque escucha la voz de su Señor y porque reconoce la voz de Dios. Ahora, ¿qué se necesita para ser un buen maestro? Bueno, definitivamente para poder ser un buen maestro debemos saber que tenemos una responsabilidad, y es impartir la presencia de Dios. Entonces, para poder ser un buen maestro necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Lo que nosotros hagamos en lo secreto, lo que nosotros hagamos a puerta cerrada, es lo que se va a ver reflejado cuando nosotros empecemos a llevar el proceso de discipulado. Nosotros no lo hacemos en nuestra fuerza. Sí. Realmente quien convence de juicio, pecado y justicia es el Espíritu Santo. Por eso nosotros simplemente somos un instrumento. Y si queremos generar ese proceso de discipulado de forma efectiva, tenemos que llenar nuestras lámparas, llenarnos de asunción, llenarnos de esa presencia, y eso solamente se logra a puerta cerrada, buscando la presencia del Señor, practicando las disciplinas espirituales para poder hacer un buen proceso de discipulado. Kelvin, una pregunta sinceramente, ¿has sido un buen maestro? En algunas ocasiones sí, en otras no. ¿Por qué no? Bueno, te voy a contar una anécdota. Okay. Ay, Dios mío, Señor, perdóname. Resulta que cuando yo comencé el proceso ya de iniciar mi casa de bendición, recuerdo que mi primer discípulo, ay Dios mío, eso fue un punto de quiebre en mi vida. Porque resulta que este primer discípulo, solamente con reunirme una sola vez con él, ya yo había recibido esa formación y demás. Pero lo que sucede es que no es solamente importante saber qué se va a enseñar, sino cómo se va a enseñar. El cómo. Y resulta que cuando yo empecé mi proceso de discipulado, cuando empecé a discipular, este joven que llegaba por primera vez a la iglesia, yo empecé a brindarle una cantidad de información que él no estaba todavía preparado para recibirla. Para digerir. Entonces ese joven no volvió más a la iglesia. Yo siento que esa alma está por allí porque yo no supe llevarle el proceso de discipulado. Yo fui un mal maestro por la inexperiencia, ¿sabes? Sí. Por eso es importante también el capacitarse, claro, el formarse, porque es que la palabra de Dios nos dice que la leche espiritual es para los bebés, los recién nacidos. Sí. Pero resulta que el alimento sólido son para aquellos que han alcanzado la madurez espiritual. Yo no supe en ese momento qué información brindarle, porque lo estaba haciendo en mi fuerza. Okay. Cuando vi que eso sucedió y yo dije, Dios mío, esa sangre va a ser demandada sobre mi cabeza, yo enseguida me sentí una gran responsabilidad, claro, por eso. Y yo desde ahí empecé a mirar cómo se debía hacer un proceso de discipulado de forma efectiva, y el modelo seguro es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Pero también el modelo que el Señor y el diseño que el Señor le ha entregado a la iglesia es un proceso que está respaldado bíblicamente y es la forma correcta en cómo nosotros debemos llevar un discipulado. Y cuando nosotros empezamos a mirar ese modelo y ese diseño que el Señor le ha regalado a la iglesia, podemos ver entonces que el discipulado comprende 3 elementos muy importantes, claro, Robert. Lo primero es la enseñanza. Okay. Nosotros debemos prepararnos, formarnos para saber qué debemos enseñar. Sí. Pero también es importante el acompañamiento. Okay. Cuando nosotros empezamos a discipular a una persona, debemos saber que esa persona necesita que le dediquemos tiempo. Cuando hablamos de acompañamiento, Kelvin, ¿en qué forma? En compartir con la persona. Sí. Es importante sentarse a la mesa. Yo creo que las mayores revelaciones de nuestro Señor Jesucristo fueron alrededor de una mesa, cuando estaban compartiendo el pan. Sí. Entonces es relacionarse, sí, es estar acompañando a la persona, es invertir ese tiempo de calidad en la persona, porque prácticamente, Robert, la vida se entrelazan y, sí, se cruzan. Y son relaciones que uno construye para la eternidad, claro, cuando uno hace un verdadero proceso de discipulado. Entonces, la enseñanza es algo muy importante, pero esa enseñanza debe ir acompañada del acompañamiento, valga la redundancia, pero también es importante el testimonio. Okay. Porque yo debo, con mi testimonio, mostrarle a Jesús, sí, a esa persona. Entonces, si yo me comporto como Jesús y yo empiezo con mi testimonio
a mostrar una coherencia entre lo que yo le estoy enseñando y lo que yo estoy practicando, va a ver que el evangelio es efectivo. Y esa persona va a notar eso, que el evangelio es efectivo, que el evangelio cambia vida, que el evangelio transforma y que el evangelio nos hace parecernos cada vez más a Jesús. Y ese es el verdadero objetivo del discipulado. Y que va a dar fruto además. Y que va a dar fruto. Ahora, entonces se podría decir que se hace un mal discipulado cuando no estamos actuando de acuerdo a lo que demanda Dios. ¿En qué sentido? Cuando vamos y nos encontramos con una persona para discipular, ellos tienen que ver en nosotros a Jesús. Sí, Total. somos los embajadores en ese momento de Cristo para ellos. Pero si yo hablo de amor, pero yo no amo, ni lo demuestro, estaría siendo un mentiroso y aparte un mal maestro. Y quizás esa persona, cuando no hay relación, no sé, solamente estaríamos haciendo mal discipulado cuando tú dices ahora llevabas el mensaje, pero no basta con el mensaje, sino cómo lo impartes. Y si tú llegas y solamente le dices, mira, Cristo te ama, leamos aquí lo que dice la palabra, este versículo bíblico, y luego me voy, no le pregunto cómo está, no le pregunto cómo está su situación, si está pasando por una situación difícil, está pasando por una situación con sus papás, escasez, lo que sea, no estaría siendo un discipulado. Un buen maestro no estaría siendo. Así es, Robert, porque cuando nosotros hacemos eso que tú mencionas, eso es un claro ejemplo de lo que no es un proceso de discipulado. Okay. Cuando nosotros solamente compartimos información, eso no es discipulado. Entonces, el discipulado no solamente se debe quedar en la enseñanza, sino se debe quedar también en el testimonio y en el acompañamiento. Esto me lleva a pensar en un pasaje bíblico, Robert, y fue un consejo que Pablo le dio a Timoteo. Sí. Ahí vemos una relación de maestro-discípulo. Claro. Y Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchen. ¿Qué significa esto? Cuídate de ti mismo, del testimonio que va a llevar, cómo va a mostrar a Jesús. Sí. Pero también cuando habla de la doctrina y cuida la doctrina que predicas, está hablando de la enseñanza. Entonces el testimonio y la enseñanza tienen que ir de la mano. ¿Qué estoy enseñando y cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Claro. Entre otras cosas, fíjate lo que dice, que si nosotros hacemos esto, no solamente nos salvamos a nosotros, sino que salvamos a los que nos escuchan. Uno dice, esa misión es de Cristo, claro. Pero resulta que nosotros somos los embajadores de Jesús aquí en la tierra, por lo tanto, nosotros somos esos imitadores de Jesús. Claro. Y una de las características de Jesús es que Él da salvación. Sí. Entonces, al imitar a Jesús, predicando la palabra de Dios, conservando la sana doctrina, llevando un carácter cristiano que imite realmente a Jesús, estamos dando salvación. Si hablamos de un porcentaje, de un equilibrio de porcentaje, pues, ¿cuánto sería entre maestro y discípulo? ¿70-30, 40-60 o 60-40 o 50-50? No, definitivamente 50-50, sí. Robert, porque el maestro necesita saber que debe invertir un tiempo importante para el proceso de discipulado, pero si no va a recibir la reciprocidad de su discípulo, porque no tiene la disposición, entonces no se va a lograr ejecutar un buen proceso de discipulado. Por lo tanto, es de parte y parte, es un 50 a un 50. Que el maestro esté dispuesto a invertir su tiempo para recibir, pero también el discípulo debe tener la disposición en su corazón en invertir ese tiempo y ese acompañamiento para aprender lo que el maestro está dispuesto a brindarle. Así que es una relación de 50-50, es de ida y vuelta. ¿Qué aspecto debe tener o qué aspectos tiene el discipulado o debe tener el discipulado como regla? Bueno, totalmente lo que te acabo de mencionar, Robert, esas tres cualidades, es la enseñanza, es el acompañamiento, es el testimonio, pero resulta que cuando nosotros hablamos de discipulado, Robert, debemos saber qué es lo que queremos lograr. Cuando nosotros entendemos qué es lo que queremos lograr, vamos a saber qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a hacer. En ese caso, cuando nosotros hablamos de discipulado, debemos saber que el objetivo, primero, la misión de la iglesia es discipular. Aquí nuestro Señor Jesucristo, el último mensaje que dio estando aquí en la tierra fue vayan y hagan discípulos. Y yo que soy maestro y tú que también estás formado como docente, uno siempre deja lo más importante para el final, para que sea de alta recordación. La cereza del pastel. Totalmente. Entonces nuestro Señor Jesucristo le puso esa cereza al pastel, Robert. Sí. Y le dijo, vayan y hagan discípulos. Es lo más importante. Esa es la misión de la iglesia. Ese es el objetivo que nosotros debemos tener como congregación, hacer discípulos. Y el pastor Eduardo hablaba de algo muy importante, que es el evangelismo. Sí. Pero el evangelismo también funciona como un matrimonio con el discipulado. Van de la mano. Van de la mano. Entonces toca consolidar ese proceso a través del proceso de discipulado. Ahora, ¿cómo nosotros
entendemos entonces el proceso de discipulado. Ya sabemos que es el objetivo principal de la iglesia. Sí. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo del discipulado? El objetivo del discipulado es formar a Jesús en la persona. Sí. Si nosotros somos conscientes de esto, debemos saber que nuestra misión sobre el discípulo que tenemos es formar a Jesús o que sea un imitador de Jesús. Pero ahí es donde viene una pregunta que nos vuelve cabezones, Robert. Sí. Y es, listo, yo sé que debo formar a Jesús, pero ¿cómo se forma a Jesús? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo tener presente para formar a Jesús en esa persona? Claro. Resulta que cuando nosotros hablamos de formar a Jesús en una persona, debemos saber que hay dos características que nos van a llevar a ser parecidos a Jesús, sí, o ser imitadores de Jesús. Y es la santidad y el poder. Si nosotros nos movemos en la santidad, estamos pareciéndonos a Jesús. Y si nosotros nos movemos en el poder, estamos pareciéndonos a Jesús. La santidad es necesaria, Robert, porque nosotros necesitamos un proceso de santificación y necesitamos mostrar a Jesús. Pero ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que el proceso de discipulado no va de nuestra cuenta propia o no va de nuestra mano únicamente, sino que es un proceso mancomunado que va de la mano con el Espíritu Santo. Tiene que ir respaldado por Tiene Dios. que ir respaldado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a convencer. Pero entonces nosotros debemos ser conscientes que para parecernos a Jesús necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Claro. Porque el fruto del Espíritu Santo refleja el carácter de Jesús. Entonces, si nosotros queremos ser santos y caminar en santidad, necesitamos tener el fruto del Espíritu Santo, y al tener el fruto del Espíritu Santo vamos a reflejar el carácter de Jesús. Ese es el primer aspecto para parecernos a Jesús, el carácter. Pero también para parecernos a Jesús necesitamos saber que Jesús ejerció un ministerio. Sí. Ministerio significa servicio. Okay. Jesús ofreció un servicio. Entonces debemos parecernos también en el ministerio que ejerció nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nosotros lo logramos? Así como necesitamos el fruto del Espíritu Santo para mostrar el carácter de Jesús, necesitamos los dones del Espíritu Santo para movernos en el poder de Jesús y poder entonces ejercer el ministerio que Jesucristo ejerció aquí en la tierra. Recordemos que Jesús nos dejó dicho que cosas mayores que las que Él hizo haríamos nosotros. Pero es porque contamos con el poder del Espíritu Santo, y ahí es donde entran a operar esos dones espirituales para poder ofrecer un servicio. Bueno, tú hablabas de fruto. Total. Sí, pero no es el fruto prohibido, ¿no? No es de Adán y Eva. Hablaba de fruto, No, los ese frutos no, del ese es Espíritu prohibido. Santo. Ese es prohibido, claro. Entonces, para los que nos escuchan y quizás no tienen mucha idea de esto, y que yo sé que están aprendiendo, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo, de los cuales nos hablaba ahorita, que tiene que tener el maestro e impartirlo sobre el discípulo? Definitivamente, como mencionábamos, el fruto del Espíritu Santo refleja el carácter de Jesús. Sí. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Gálatas 5, nos vamos a dar cuenta que allí está el fruto del Espíritu Santo. Sí. El fruto del Espíritu Santo tiene varios componentes. Ok. Tiene paz, tiene paciencia, Gozo. tiene benignidad, tiene gozo, tiene amor, tiene templanza, Sí. tiene benignidad, tiene bondad. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar todos estos componentes, nos damos cuenta que si los ponemos en práctica, estamos mostrando a Jesús. Claro. Y necesitamos entonces el fruto del Espíritu Santo para poder ejercer el proceso de discipulado. Porque cuánta paciencia no necesitamos para discipular, cuánto amor no necesitamos para discipular. Tanta templanza. Y yo creo que eso lo puede decir el pastor Eduardo, la pastora Luz Marina. Claro. Definitivamente ellos tienen el fruto del Espíritu Sí. Santo. Si no- Paciencia nos han tenido. Sí, y si no lo tuvieran, no quiero imaginar dónde estuviéramos ahora. Sí, Total. Pero la verdad es que, como tú decías, lo del fruto del Espíritu Santo, y por eso, como es tan grueso esto, no es algo de la noche a la mañana. ¿sí? Total. No es como el horno microondas y ¡ping! Ya soy discípulo, ya soy maestro. No. Por eso Jesús y sus discípulos fueron 3 años de su ministerio, y aún podíamos ver fisuras en el carácter de algunos, como el de Pedro, ¿sí? Que negó a Jesús 3 veces, y no solamente por eso. Vieron muchos pasajes donde Jesús decía: sí, yo voy a la cruz contigo, yo voy a todas, y en otros decía: Señor, no vayas a la cruz, no mueras, que tuvo Jesús que reprenderlo, pobrecito Pedro. Pero fueron cosas que se fueron formando en el camino, y así tal cual nosotros nos vamos forjando como maestros, y a la vez se van forjando nosotros a esos discípulos que contiene un tiempo. Kelvin, ¿cuál sería un tiempo prudente? Si hablamos de tiempos, yo sé que no hay uno específico, pero más bien serían las maneras de ejercer ese tiempo. ¿Qué tiempo estaríamos hablando prudente para
impartir todo en un discípulo o algunas cosas que ya él pueda ver Cristo en nosotros? Robert, definitivamente esto no es de tiempo, Sí, esto es de disposición. más bien, claro. Entonces, en la medida que nosotros tengamos un corazón dispuesto para dejarse moldear por el Ujú. Espíritu Santo, entonces nuestros procesos podrán ser cortos o nuestros procesos podrán ser muy A extensos. la eternidad. Vemos el ejemplo. Pablo tuvo una conversión inmediata. Pedro se demoró un poco más. Un poco más, sí. Era Pedro, Entonces, por favor. Entonces, ahí podemos ver que los procesos pueden variar en cada persona, pero todo va en la disposición que nosotros tenemos de dejarnos moldear. Pero también es en la búsqueda que tenemos del Espíritu Santo, que es el que nos va a encaminar hacia el modelo de Jesús. Como también habrá personas que nunca van a querer un proceso, como Judas, Total. que no así se es. vieron en eso y no, ellos estaban para otra cosa, para, no sé, otros planes. Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Sí. Así es, la palabra de Como, Dios lo como dice. dice el chiste, caminaba como fulano, se veía como fulano, pero no era fulano. No era O fulano. sea, no era de los nuestros. Entonces, Kevin, vamos a ir redondeando todo esto. Hablamos de los aspectos. Ahora, también hablamos de los objetivos. Ahora, ¿cuándo es efectivo un discipulado? O sea, ¿cuándo digo yo, si bien no es de tiempos, porque más bien es la disposición de cada discípulo, ¿cuándo es efectivo un discipulado? ¿Cuándo vemos que en realidad digo, hice un buen discipulado? Bueno, definitivamente, como lo mencionaba Robert, es que esa persona refleje el carácter de Jesús. Sí. Allí nosotros podemos decir, se hizo un buen proceso de discipulado porque tiene el carácter de Jesús y está ejerciendo un ministerio como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No es nada fácil. Sí, claro, habrá Pero frustraciones. es un muchas proceso veces. largo. Claro. Van a haber tropiezos, van a haber Sí. caídas, vamos a estar desanimados en algunas oportunidades, nos vamos a levantar, pero todo va en cuanto nosotros dependemos de Dios y cómo nosotros nos agarramos de esa fuente, Ok. que es nuestro Padre Celestial. Pero resulta que para poder hacer un discipulado efectivo, Robert, debemos saber que tenemos que hacer dos cosas. Sí. Ya habíamos hablado del acompañamiento, Ok. de la enseñanza y del testimonio, pero ahora, ¿cómo nosotros ejercemos? Esas son las formas, ¿no? Ujú. Pero ahora viene la esencia, cómo Sí. nosotros ejercemos un verdadero proceso de discipulado. Hay dos formas, o más bien es una sola forma que tiene dos componentes. Lo primero, Robert, es que yo sirva como la revelación de Jesús para mi discípulo. Sí. Esto demanda entonces que él debe ver el carácter de Jesús en mi vida. Y tiene que verlo de una forma tan clara que él se enamore de Jesús cuando vea o desee tener lo que yo tengo por el comportamiento, por el testimonio que yo estoy mostrando. Porque él va a decir, si él es imitador de Jesús, entonces yo también quiero ser como Jesús. Claro. Entonces, lo primero para hacer un discipulado efectivo es que yo debo ser la revelación de Jesús para mi discípulo. Sí. Eso lo va a motivar, eso va a funcionar como motivación para que él se acerque a Jesús. Y lo segundo es que mostrarle la ruta y enseñarle cómo acercarse él de forma independiente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él ve la revelación de Jesús en mí, pero yo también debo enseñarle cómo acercarse a Jesús. ¿Y cómo lo hago? Enseñándole las cosas básicas, las disciplinas espirituales. Debo enseñarle a orar, Ayunar. debo enseñarle a leer la Biblia, Sí. debo enseñarle a ayunar, debo enseñarle a meditar en la palabra, debo enseñarle a practicar las disciplinas espirituales, debo enseñarle cómo adorar a Dios, debo enseñarle a ser obediente. Esas serían las formas para trazar el camino y la ruta para que este discípulo se acerque a Jesús. Esas dos cosas van a garantizar de que el proceso de discipulado sea efectivo, que yo sea la revelación de Jesús para mi discípulo, pero también que yo tenga la capacidad de enseñarle cómo acercarse a Jesús, porque resulta que nosotros no vamos a ser discípulos siempre de una persona. Somos discípulos de Jesús de forma permanente, pero Sí. de una persona no siempre vamos a ser discípulos, porque resulta que, fíjate que nuestro Señor Jesucristo dijo, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Entonces, en algún momento, esa persona que yo discipulé ya también va a ser un discipulador o va a ser un maestro. Total. Entonces ya no va a ser mi discípulo, ya yo voy a tener otros discípulos y de esa manera se empieza a extender la obra de Dios porque ya vamos a estar Es una en red. igualdad de condiciones, por decirlo de alguna manera, y funciona como una red. Entonces, esa persona ya no lo voy a llamar siervo, Sí. yo lo voy a llamar amigo, Sí. porque como iniciábamos diciendo, se trata de relaciones. Ok. Y la etapa final del discipulado es la amistad. Qué Esa es la tremendo. etapa. Sí, porque, y te digo esto, a veces hemos hecho un mal discipulado, bueno, cada uno sabrá si sí o si no,
Porque primero no invertimos el tiempo suficiente o renunciamos muy pronto, porque no tenemos claro esto, la paciencia, el tiempo, que todo es por procesos, por etapas, pero también van a haber personas donde no van a querer y dicen, hombre, la verdad yo no quiero seguir siendo discipulado, no me veo en estas, no me pinto en estas, y no necesariamente tiene que ser que sea tu error como maestro, porque quizás tú estés en un salón de clases hablando en el campo educativo de la docencia, y si te pierdes la materia de todos los alumnos, bueno, algo está pasando con tu manera de enseñar y de impartir. Pero alguien tiene que aprender algo. Y te doy una anécdota aquí. Cuando hice las prácticas de docencia, yo llevaba un salón totalmente partido. Nadie iba pasando. Y me dice el director, el rector del colegio, venga acá. Yo sé que usted viene saliendo de la universidad ahorita, pero usted no puede hacer esto. Esto no se puede hacer en el campo educativo de ninguna forma porque nos castiga el gobierno, nos castigan a nosotros. Así que te tienen que enseñar bien. Y eso me quedó en la retina, me quedó en el corazón. Y también se emplea acá. Yo tengo que ser buen testimonio y enseñar bien. Sí, no sé si hablábamos de lo de Pablo y Timoteo, ¿cierto? Y decíamos lo de la doctrina, lo de cómo enseñarlo, que no vaya a ser después que estés enseñando mal y te sea cobrado a ti. Entonces, en este orden de ideas, Kelvin, y te hago esta pregunta. ¿Has tenido maestros regulares, buenos, o quizás ha sido de tu parte? ¿Cómo fue? Yo le doy gracias a Dios porque me ha plantado en una iglesia que se esfuerza por formar. Ok. Y los maestros o los líderes que yo he tenido, de todos he aprendido. Sí. Y he pasado por varios líderes porque han sido procesos diferentes, ¿no? Y bueno, gracias al Señor he tenido la oportunidad de conocer diferentes ministerios. Pero definitivamente yo no diría que han sido los maestros, sino que yo he sido un poco obstinado en el proceso. Claro. Y a veces cuesta desarraigarse de hábitos, de costumbres. Fisuras de carácter. Fisuras de carácter. Entonces no ha sido tanto el maestro, sino he sido yo como discípulo, que me ha costado, pero yo sé que el Señor ha hecho la obra y sigue haciendo la obra. Porque esto no termina. Esto no termina, total. Pero yo le doy gracias a Dios por los líderes que he tenido, porque realmente me han enseñado llegar a Jesús, me han enseñado a acercarme a Jesús. ¿Te lo han mostrado bien? Me lo han mostrado bien, me lo han demostrado con su testimonio. Y bueno, cuando estuve en la red de profesionales, Antonio, Rosa, en la red de jóvenes, Caliche, María Margarita, Manuel, la pastora Luz Marina, el pastor Eduardo, la pastora Betty, el pastor Gabriel, todos los que de alguna u otra manera han estado en este proceso, de todos he aprendido y definitivamente yo veo reflejado a Jesús en mis líderes. A uno le queda algo de su maestro, ¿cierto? Total, porque es que ellos impregnan, ellos imparten de lo que el Señor le ha dado. Y esto lo tengo muy presente porque últimamente la pastora Luz Marina me ha estado recordando. Saludos, pastora. Saludos y paz. Me ha estado recordando lo importante de que todo debe descender. Y entonces, cuando nosotros estamos en una posición de autoridad, los que estamos discipulando deben recibir lo que nosotros hemos buscado en la presencia del Señor. Y la pastora y el pastor Eduardo y los pastores de la congregación, todo lo que me han impartido, yo tengo la responsabilidad de impartirlo a mis discípulos. De esa manera yo debo ser consciente que así como ellos me han mostrado a Jesús, yo debo mostrar a Jesús, pero yo no lo voy a hacer en mi fuerza. Yo tengo que cerrar la puerta, tengo que estar en intimidad para poder impartir de la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Tú mencionabas algo, si uno no le pregunta a la persona cómo está, cómo se siente, eso es algo muy importante. Sí, claro. De hecho, dentro de los 2 mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y es que amáramos a Dios sobre todas las cosas con nuestra alma, con nuestra mente, con toda nuestra fuerza, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Sí. Y el segundo mandamiento es igualmente importante, debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero el primer mandamiento es amar a Dios. Claro. Por eso, antes de iniciar el proceso de discipulado, yo como líder, como coordinador, como discipulador o como maestro, yo debo ministrar primero la presencia de Dios. Okay. Si yo ministro la presencia de Dios, entonces yo voy a poder ministrar a las personas. Wow. De lo contrario, voy a ser un címbalo que retiñe simplemente. Sí. Y no va a cumplir el efecto por el cual yo estoy ejerciendo ese liderazgo. No se va a cumplir el objetivo. No se va a cumplir el objetivo y es formar a Jesús en la vida de esa persona. Sería desafortunado que no se cumpliera el objetivo porque ahí estaríamos perdiendo nosotros. Total. ¿Cierto? Kelvin, para ir ya culminando, se nos está yendo el tiempo muy rápido, la verdad, ¿qué le hace falta a la iglesia global para que haya un buen discipulado? Porque vemos hoy día
Hablamos de la juventud porque tú estás ahora mismo dirigiendo jóvenes y estás muy de acuerdo con esto. La juventud hoy en día es una juventud de cristal, muy frágil. Todo lo golpea, todo los deja decepcionados y toman decisiones bastante desafortunadas. Vemos la tasa de suicidios en nuestro departamento, en nuestro país, en Latinoamérica, es muy alta. Es muy alta. Y creo que estamos fallando nosotros como iglesia global en un discipulado. Sí, ¿cómo podría ser más efectivo o en qué estamos fallando? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? ¿Qué podríamos mejorar? Bueno, de hecho, ahorita que hacías la pregunta, Robert, yo meditaba en algo. Sí. La Biblia claramente menciona que la creación está a la espera de la manifestación de los hijos de Dios. Toca manifestarse. Claro. Eso es lo que debemos hacer. Y el pastor Eduardo, en la información y en la enseñanza que nos brindaba a través del podcast anterior, Sí. el proceso de evangelismo, eso hace parte de la manifestación. Claro. Pero también necesitamos la consolidación. Okay. Cuando nosotros hablamos de discipulado es porque tenemos la firme intención de consolidar a las personas en el Señor, haciéndolas parecidas a Jesús. Entonces, ¿qué sucede? O de pronto, ¿en qué estamos fallando como iglesia general? Resulta que el activismo a veces se puede estar confundiendo con discipulado y no es lo mismo. Claro. Por ejemplo, cuando se hace, no sé, una jornada de adoración Sí. masiva, por ejemplo, cuando se hacen, por ejemplo, congresos o actividades, son necesarias Sí, porque propiciamos espacios para que personas se acerquen al Señor, pero no podemos descuidar la esencia. Claro. Y la esencia tiene que ver... El ir. Completamente. El ir es necesario hacerlo, Sí. ¿sí? Pero entonces a veces debemos ser conscientes que para poder generar un verdadero proceso de discipulado debemos ser embajadores de Jesús en la tierra. Y para ser un embajador de Jesús debemos conocer cuál es la cultura del reino, traerla aquí a la tierra, Sí. mostrar esa cultura, mostrar a Jesús siendo la revelación de Jesús, para que aquellas personas sientan la necesidad de acercarse a Jesús. Tú hablabas de las tasas de suicidio. Sí. Cuando nosotros realmente mostramos a Jesús y ellos se dan cuenta que Jesús es la respuesta a sus vacíos, a sus necesidades, entonces ellos se van a acercar a Jesús. Ellos están buscando respuesta, Claro. pero a veces no la encuentran en una iglesia, a veces la encuentran en un consultorio, Sí. o a veces la encuentran en la universidad. Entonces, por eso la A iglesia través de personas. tiene que ser la manifestación de los hijos de Dios, Claro. la manifestación de los hijos de Dios en el ir y evangelizar, pero también ser conscientes que debemos consolidar, no a través del activismo, sino a través de las relaciones. Eso va a permitir que logremos tener un discipulado efectivo. Sí, porque tú hablas algo muy importante, y no nos estamos saliendo del tema para nada, pero a veces queremos mostrar una imagen y vivir de fachadas, sí, como que reunimos muchas personas, o que no, si solamente hay 4 y 5, pues yo tengo 70, 80, pero ¿cuál de esos estás discipulando y que son discípulos de calidad? Eso también es una pregunta que debemos hacer. Robert, es que hay dos tipos de personas, Sí, asistentes y discípulos. claro, Asistentes son números, sí. discípulos son el reflejo de Jesús en la tierra. Simpatizantes y creyentes. Total. Entonces, el número no habla de discípulo. Claro. Lo que habla de discípulo es la cercanía, la relación, la comunicación, y que estemos dispuestos a entrelazar nuestra vida con esa persona, porque va a ser una relación eterna que se va a construir si realmente realizamos un discipulado efectivo. Y si se tratara de números en la alimentación de los 5,000, que eran solo las mujeres y niños, todos ellos hubiesen seguido a Jesús. Total. No sabemos si sí o si no, nos dirá el Señor cuando estemos en su presencia, pero no es la cantidad, es la calidad. Y creo que Filadelfia le está apuntando a eso. Gloria al Señor. Gracias De a verdad, Dios. De verdad, yo me siento muy complacido porque me siento en tierra fértil. Sí. Porque no solamente No te escatiman nada. enseña, sino que te dan la forma, la estrategia con sustentos bíblicos. Claro. Eso es lo más importante. Y dirán, pero ¿cómo invierte la iglesia? ¿En qué sentido un discipulado? Claro, se necesita luz, se necesita salones, sillas, el tiempo de las personas también. Entonces creo que los pastores también están haciendo una Robert, buena inversión en eso. Discúlpame que te interrumpa, porque toda la disposición que hay desde la iglesia es importante, pero también el diseño Claro. que el Señor le ha regalado a la Sí. iglesia. Yo comenzaba diciendo, se necesita de enseñanza, se necesita de acompañamiento y se necesita de testimonio. Sí. Y podemos ver en la iglesia, y que tiene completo sustento bíblico, que hay un proceso
de formación, Sí. está la escalera de formación. Eso es enseñanza. Sí. Pero también habla de acompañamiento. Ujú. Y el acompañamiento lo podemos ver cuando se realizan los grupos de oración, las casas de bendición. Cuando nosotros entramos a las casas de las personas, estamos haciendo Hay un buen diseño. hay un buen diseño. Pero también ahí va la responsabilidad del que está discipulando. Claro. Y es el testimonio que lleva para que exista una coherencia, como lo habíamos mencionado Sí. anteriormente. Entonces vemos que hay un diseño, Sí. que hay una forma que el Señor le ha dado a la iglesia y que tiene completo sustento bíblico, porque si nosotros lo miramos a la luz de las Escrituras, era lo que Jesús hacía. Claro, claro. Entonces, para ir culminando, Kelvin, ¿cómo puedes motivar a esos jóvenes que te están viendo o a las personas que nos están escuchando? ¿Cómo motivas a esa persona a que sea un buen discípulo y también se convierta en un buen maestro? Se debe formar. Yo quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando, a los jóvenes y a todos los que estén escuchando este podcast. Si nosotros realmente queremos discipular, debemos saber que el objetivo principal del discipulado es formar a Jesús en la vida de nuestros discípulos. Y para esto necesitamos entonces comenzar por nosotros mismos. ¿Será que nosotros estamos reflejando a Jesús? Si no lo estamos haciendo, es momento de ir a lo secreto, de estar en la presencia del Señor, porque cuando nosotros nos comunicamos y pasamos en la presencia de Dios y todo lo que nosotros contemplamos y lo que nosotros adoramos, esa es la imagen que se forma en nosotros. Entonces yo quiero animarlo, si usted quiere realizar un verdadero proceso de discipulado, contemple a Jesús y adore a Jesús, porque de esa manera se va a parecer a Jesús y va a impartir de lo que el Señor le dé en lo secreto, lo va a hacer entonces en el proceso de discipulado. Como dicen por ahí, si quiere más, bueno, si no anotó, si no captó con esto, creo que es imposible. Así que este ha sido podcast en la palabra. Se trata de relaciones. Enfatizamos en esto. Se trata de relaciones. Discipulado. Todos hemos sido llamados a discipular. Todos hemos sido llamados a ser maestros. Pero hay que tener buen testimonio, hay que estar en santidad y hay que estar dispuestos, con un corazón dispuesto para lo que Dios desea. Este fue podcast en la palabra. Kelvin, muchas gracias por acompañarnos, de verdad, muy nutrido todo este tema y espero que esto te haya gustado. Coméntanos, dale like, comparte porque es gratis, porque este podcast en la palabra fue producido por la Iglesia Cristiana Filadelfia CRT Centro. En el máster estuvo Jairo Gómez y nuestra hermanita Victoria Romero. Muchas gracias a todos por reproducir y gracias por vernos. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias a todos.